Bienvenidos todos al episodio número 199. 199 menos 191. No, Bueno, ni así. Ni así está mal. Yo creo que es el episodio número 9 del podcast Ciegos del Fútbol. Y como les hablamos la semana pasada, que íbamos a cambiar el formato. Así que en vez de estar hablando paja sobre cosas que no conocemos, vamos a traer a alguien que hable paja sobre cosas que ellos conocen. Aquí tenemos a Cristian Núñez. ¿Y tú eres él? El director de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol. ¡Aplausos! Nuestro primer invitado. El primero de muchos, esperemos. Hey, muchas gracias por venir. Entonces, no sé, ¿qué te parece? ¿Has visto el show? No has visto el show porque nadie lo ve. No, la verdad que sí, he visto por ahí por redes su show. Me parece de verdad que bastante interesante lo que están haciendo. Y bueno, aquí estamos para hablar un poquito de fútbol, hablar un rato de algunas tonterías del fútbol y vamos a ver cómo nos va. Cosas serias que no son muy serias. Bueno, mira, como yo no soy muy bueno, yo hice las preguntas acá. Va a sonar todo y que es serio, pero vamos a ver cómo me das la primera vez. Entonces, yo quiero saber cómo tú descubriste tu pasión por el fútbol y qué te motivó a ingresar a la gestión deportiva. Bueno, una historia interesante. Yo desde muy pequeño practiqué lo que es el deporte de fútbol. Era muy buen jugador. ¡Y eso! Jugué en clubes que hoy en día están en la primera división de Panamá. Tanto así que llegué a formar parte de una preselección sub-17 en su momento, en donde, bueno, ahí tuve un pequeño bajón. Me hicieron un recorte. A mí, al final, en el último recorte, me sacaron del equipo. Y creo que esa fue como mi salida y mi retiro. Debut y despedida. Sí, mi debut y mi despedida. Fue como, no fui perseverante en ese caso, pero bueno, al final siempre fue una pasión que llevé por dentro. Y bueno, gracias a Dios hoy puedo desempeñarme haciendo lo que más me gusta, ¿no? ¿Y cómo llegaste como a hacer tu posición actual? O sea, saliste, jugabas fútbol, entonces tú dijiste, bueno, ya yo no voy a jugar, pero voy a meterme en el lado... Ese cuento es sabroso. Sí. La verdad que muy pocos saben esto, pero mi historia es un poquito increíble, por así llamarlo. Yo trabajaba en ese tiempo, muy joven, en una aerolínea muy reconocida aquí. Viajaba mucho de trabajo. Yo era uno de los fanáticos que más seguía la selección donde jugaba la selección, ya que tenía esa herramienta de que donde jugaba la selección, yo por trabajar en esa aerolínea, correteaba la selección, por Eras así como un llamarlo, ¿no? groupie de la selección. Sí. Así es. Me tocaba mucho llevar a la selección a donde iba a jugar y en ese escenario entonces me voy conociendo con las personas que en ese momento trabajaban en la federación. Ahí conozco una muy buena persona que hoy en día fue como un mentor para mí, sigue siendo un mentor hoy en día en el fútbol. Lo conozco a él ahí, siempre le preguntaba que qué era sentirse trabajando en la federación. Le tiro mi currículum para ver cómo me va, para ver, me decía, sí, Cristian, te van a llamar. Nunca me llamaron, nunca me llamaron, pero yo creo que lo de mi entrada al fútbol, yo creo que estaba destinado. Un día en un viaje de la selección me encuentro a esta persona y me dice, Cristian, casualmente tengo 2 posiciones que estoy abriendo, la federación está en crecimiento y necesito muchachos como tú que sepan desenvolverse en el plano internacional, que hablen inglés, que les guste el fútbol, así que te espero mañana en mi oficina. Y así fue el caso. Yo al día siguiente fui a la oficina de él, me ofrecieron el trabajo. Algo muy curioso es que a mí me dan un trabajo en donde iba a ganar menos de la mitad de lo que yo ganaba En la aerolínea. En la aerolínea, Ajá. exactamente. Iba a ganar menos de la mitad. Ya yo con muchas responsabilidades, ya con muchas responsabilidades personales, pero al final yo buscando mi sueño, ¿no? Yo nunca dudé en cambiarme, no lo pensé en ningún momento. Incluso yo renuncié, me encontré a esa persona ese día, nunca lo olvido. Ese fue mi último viaje, que fue un viaje a Orlando. Regresé, fui al Ministerio de Trabajo, llevé mi carta de renuncia y más nunca regresé a ese trabajo. Arranqué inmediatamente al día siguiente con la Federación de O sea, Fútbol. apostando por tu sueño. Apostando por mi sueño y la verdad que no me equivoqué. Lo que se venía para el fútbol
era un paso muy importante. La federación en ese momento, y eso estoy totalmente claro y seguro, estaba en un proceso de crecimiento en donde yo llego a formar parte de ese crecimiento, llego a absorber, como te decía, todas estas personas que tenían muchos años en el fútbol. Entonces, Haciendo las cosas de la misma forma desde el año cero. así es. Entonces creo que eso fue, la verdad, que un paso muy importante para mí, aprender, adaptarme. No lo veía como un trabajo porque era algo que me gustaba mucho, era algo con lo que yo estaba enrolado, siempre me gustó el fútbol. Incluso yo recuerdo una anécdota de mi mamá preguntándome y diciéndome que quiero estudiar en la universidad. Y yo le decía, mamá, antes que me metiera a la universidad, yo le decía, mamá, lo que pasa es que yo no quiero estudiar nada que no me guste, a mí solamente me gusta el fútbol. El sueño de toda madre, Entonces, todo lo que toda madre quiere escuchar. Es decir, que eso, o cineasta, o actor, o músico. Quiero ser pintor. sí. Entonces, al final, yo creo que yo siempre tuve eso en la mente, siempre tuve esa visión de trabajar en el fútbol, y cuando se me da esa oportunidad, creo que no la desaproveché. Ya hoy en día son 10 años que tengo. Tienes una década ya en federación. Sí, ya tengo 10 años. Y pareciera que fuese ayer, ¿no? Sí, entré con el proceso del profesor Bolillo Gómez, que fue el proceso Bolillo. que nos lleva al Mundial. Se da algo muy jocoso dentro de toda esta historia, porque yo entrando, la persona que trabajaba directamente con el profesor en la selección mayor tiene una situación personal y tiene que viajar a Estados Unidos definitivamente, y me dan esa oportunidad a mí sin saber nada, sin haber tenido un viaje con ninguna selección. Y bueno, al final... O sea, te mandaron a correr sin haber gateado. Lo demás, lo demás es historia. De verdad que mucho trabajo. He tenido la oportunidad de trabajar con todas las selecciones nacionales, y eso de verdad que me llena de mucho orgullo. Wow, No. qué cuentazo, hermano. No, Mismo E! Through Hollywood Story. Tal cual. Ciegos Story. Estamos en esa. No, también sería, o sea, desde tu punto de vista, ya tú que estuviste dentro, en ese proceso que participaste, que lamentablemente, bueno, pues sufriste un recorte versus ahora y todo lo que tú has desarrollado. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas que tú podrías decir o que sientes que han pasado en esos cambios, no? Yo creo que al final los cambios son muchos. Yo te puedo decir que cuando yo entré a la federación hace 10 años, ya hace una década, como les mencionaba, la federación estaba en un proceso de crecimiento. Eran en ese momento creo que como 20 empleados. Hoy en día la federación tiene una estructura mucho más robusta, con alrededor de 120 empleados de una manera directa, más los empleados de una manera indirecta. Entonces, eso muestra el crecimiento que hemos tenido nosotros como federación en estructura, y el crecimiento que también ha tenido el fútbol nacional. Claro, es que ahora mismo todo el mundo muere por el fútbol, especialmente el nacional de la selección. No, es que yo siempre he pensado que es el producto de consumo más fuerte que tiene el país. O sea, deportivamente hablando, pues la selección mayor de fútbol es como el pan de cada día, es religión. Tú podrás de repente no irle a un equipo en particular, pero cuando te hablan temas de selección, tú te vas para tu trabajo con una camisa roja o te pones un polo rojo. O sea, la gente con eso es un tema... Bueno, me decía un técnico al cual aprecio mucho, me decía algo, y eso se me quedó en la mente. Me dice, después del presidente de la República, el hombre más importante del país es el técnico de la selección. Pues sí. ¿Por qué? Porque el producto tiene un impacto tan fuerte, y es una realidad en donde la selección realmente mueve masas. La selección de tu país realmente puede quitar cualquier tristeza que exista en el país en ese momento, y yo creo que nosotros hemos visto los ejemplos durante las diferentes competencias. Entonces, el mundial fue una locura. Es una realidad cómo la gente se une. Yo en lo personal considero que es el único deporte que une todo un país, que no existen clases sociales, o sea, la unión es completa, y eso es lo bonito de trabajar en este deporte. O sea, un datito, dije, cuando juega la selección, es cuando yo voy a ser mandado. Dije, si van a jugar y yo tengo que ir, dije, para casa, no sé a dónde, yo sé que no va a haber tranque, porque todo el mundo está viendo el partido. Mientras que el mandado no sea para Juan Díaz, vas bien. Porque el Rommel y el tráfico... Claro, eso porque sí. es que es una locura. O sea, cómo esto mueve... Y algo bien curioso que tú mencionas es cómo une.
Tú te hablas con gente, o sea, tú vas al estadio a ver la selección, te sientas al lado de un desconocido, Panamá mete gol, le tiras la cerveza, él te tira la cerveza, después te abrazas y se compran 2 pintas más y adelante. Claro. Entonces es un temita bastante, o sea, bien emocional y que le toca el corazoncito al fanático, ¿no? Sí, bueno, al final también yo creo que es importante, Saúl, que se sepa que yo pasé, dentro de que tuve esta experiencia y tuve esta ventana en donde se me abrió la oportunidad, yo tuve que pasar por un proceso de selección. Yo en ese momento, yo estudiaba, yo ya tenía manejo del idioma inglés, venía graduado de un colegio Bilingüe. donde había tenido una muy buena educación, ya tenía la experiencia, que eso fue muy importante a la hora que me seleccionaron, porque yo tenía mucha experiencia a la hora de viajar. Ya yo conocía mucho por trabajo, por temas de trabajo, cómo era la experiencia de cuando tú llevabas personas al extranjero. Entonces yo creo que por ahí, y aparte lo principal, que a mí me encantaba el fútbol, ¿no? Yo tenía una pasión por el fútbol. Creo que todos esos ingredientes se fueron conectando para que yo pudiera tener esa oportunidad y poder realizarlo de una muy buena manera, ¿no? No, es importante tus horas, hombre, ¿no? O sea, tu conocimiento, o sea, tu desempeño, o sea, tuviste calle. Sí. O sea, tuviste calle, no solamente fue librito, estudié esto, aquello, no, tú te tuvo calle y yo creo que eso es un complemento importante para... Claro, se entonces, alinearon los planetas, ¿no? Así entonces hablando un poco, porque hablamos mucho sobre la selección mayor, pero ustedes son más que solo la selección mayor. Son la selección juvenil y son la selección femenina, ¿correcto? Claro. Entonces ustedes no sé, la liga es separada ustedes más o menos, ¿verdad? ¿O cómo es eso? Sí, nosotros estamos en el proceso, cuando te digo nosotros es como federación, la federación está en el proceso en donde separó la liga de una manera autónoma a la federación. Incluso las oficinas de la liga hoy en día no son en la Federación de Fútbol. Ellos manejan su propio presupuesto, ellos manejan sus propios patrocinadores. Yo creo que eso no lo sabe mucha gente. Entonces ellos están haciendo un esfuerzo tremendo realmente porque la liga avance, porque la liga crezca. Yo creo que se ha notado de verdad el crecimiento de la liga. Nos falta mucho más. Es un trabajo en conjunto, no es un trabajo solamente de la liga, no es un trabajo solamente de la federación, es un trabajo también de los clubes en donde debemos hacer mucha docencia, es un trabajo también de los jugadores. Entonces al final es un trabajo muy en conjunto para que nuestro fútbol en algún momento vaya en crecimiento, ¿no? Claro, claro. Y también un poco los fanáticos, llegar las cosas y No, crear claro, no, contenido sobre... al final es una mesa de 4 patas, ¿no? Claro, Tienes exactamente. que tenerla toda para que se mantenga estable, ¿no? Entonces, ¿cómo logras o cómo logran como equilibrar las necesidades, o sea, de la mayor, de la juvenil, de la femenina? Son bien diferentes, o sea, obviamente todo tiene que ver conflictos porque cualquier organización hay conflictos, pues, pero ¿cómo hacen para nivelar eso, pues? Sí, mira, nosotros hoy en día, yo creo que esto la gente posiblemente no lo sepa, pero nosotros hoy en día tenemos alrededor de 14, 16 selecciones activas dentro de la estructura de la federación. 16. Estamos hablando de selecciones juveniles en la categoría sub-15, sub-17 y sub-20 en ambas ramas, ¿no? En la rama femenina y en la rama masculina. Estamos hablando de fútbol playa, que es una nueva disciplina que se implementó en donde Panamá, sin tener realmente una liga formal en ese momento, Panamá queda campeón del torneo de fútbol playa de CONCACAF, en donde ya vamos a un mundial y representamos a Panamá en las Bahamas. Ya tenemos la categoría tanto puro talento de barrio. En la rama femenina masculina. Si te hablo del futsal, bueno, acaba de pasar el Mundial de Fútbol Sala, tuvimos la oportunidad de estar por allá. Yo creo que Panamá tiene un talento enorme en esa disciplina. Yo creo que es un talento natural que tienen los jugadores. Respect para Goku. Sí, crack. Así es, de verdad que los jugadores son unos cracks. He tenido la oportunidad de convivir mucho con ellos y realmente tienen un talento natural. Hoy en día la FIFA también está implementando en esa disciplina la parte de femenino, que ya se nos viene para el año 2025 ya un torneo femenino, para un mundial femenino que se anunció ayer casualmente. De futsal. De fútbol sala en Tailandia en el 2026. Entonces hay mucho desarrollo, selecciones sub-23 y las selecciones absolutas en ambas. Entonces estamos hablando de 14 a 16 selecciones. Claro, esta sub-23 que usualmente es la que compite para olímpicos y algunos torneos bien en particular, ¿no? Sí, realmente la selección sub-23 ante los ojos de FIFA no es una selección en el radar porque simplemente el proceso sub-23 es para cumplir con el proceso olímpico. Correcto. Pero depende de cómo lo vea cada federación.
Ok. Nosotros en la Federación Panameña, durante esta gestión, sí te voy a decir que a esa selección se le ha dado mucho, pero mucho protagonismo. Yo creo que ha sido la línea principal del presidente de la federación con su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque al final es la selección que te va a alimentar a la selección mayor. Claro. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros a la selección sub-23 es no solamente enfocarnos en un proceso olímpico, sino que darle mucha participación a esa selección, porque al final esos son los jugadores que te van a dar el brinco directo a la selección mayor. ¿Dónde lo hemos reflejado? Torneo Maurice Revelo. Nosotros tenemos 3 años en esta gestión llevando a esa selección a ese torneo que es uno de los mejores torneos en esa categoría. En categoría preparativa, ¿no? En categoría preparativa, ahí los equipos que van son equipos de primer mundo. Yo he tenido la oportunidad de ir, vi a la sub-23 de Macherano, ahorita hace 2 torneos atrás en Marsella, y la preparación es muy buena. Panamá logró el campeonato. Sí. Panamá logra el campeonato. Le pegamos a todos. Sí, le pegamos un baile, así, le pegamos un baile a todas las selecciones, a estructuras mucho más robustas, en donde la gente se pregunta, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando en la Federación de Panamá? Que puede competir hoy en día con un Argentina, puede competir con un México, teniendo estructuras mucho más grandes que nosotros. más billetes. Y mucho más inversión. Y talento también, porque ellos son mucho más gente. Claro. A la hora de seleccionar es más fácil. Tienes un parque más grande donde escoger. Sí. Salen más constantemente. Sí. Al ¿no? final, en la parte de talento, yo creo que nosotros somos privilegiados. Yo creo que nosotros contamos con un talento que si lo explotamos como lo estamos haciendo de a poco en los clubes y en las selecciones nacionales, seguramente los resultados van a seguir siendo lo que hemos estado obteniendo. Al final, estamos siguiendo teniendo mundiales juveniles. Correcto. Seguimos con buenas participaciones en competencias internacionales y eso se refleja ¿dónde? En la selección mayor. Claro, y entonces mucho de esto, ahora que estás hablando, es una de las preguntas que tengo. Tiene que ver también con quién contrata, con los entrenadores, etcétera. Entonces, ¿qué proceso? A mí me parece que Christiansen ha revolucionado cómo juega Panamá. La Tomaceta. O sea, juegan... O sea, yo dejé de ver la selección de Panamá y entonces nuestro otro co-host que está ahora mismo de vacaciones me llama y es que tú no has visto la selección. Yo dije, no, es que me da como cosa verla, ¿me entiendes? Y yo vi eso, yo dije, brother, o sea, te los tenían jugando como si fuera, o sea, ¿me entiendes? Era increíble. Y parecía, entonces parecía el Barça de Messi. El Barça de Messi. Y Guardiola. Y entonces, ¿qué factores consideran para seleccionar a un técnico, un técnico de selección nacional, ya sea femenino, juvenil? O sea, debe haber como un mecanismo, porque cuando se sale Christiansen, usted tiene que estar preparado para entrar el otro que siga como la... Sí, que yo siga esa creo... misma línea, ¿no? Ajá. Ese mismo estilo que es el que le ha funcionado a la selección de una u otra forma. O a lo mejor estamos equivocados y tienen otro plan. O sea, explique más o No, menos. al final tu pregunta es totalmente válida y creo que es una pregunta muy, pero muy interesante, tomando en cuenta de que nosotros de unos años para acá hemos hecho un cambio de 360 grados en lo que es el proceso de selección de nuestros cuerpos técnicos. Yo creo que eso antes... Es crítico, ¿no? Que es crítico. Técnicamente es 180, sí. porque si dices 360 llegas al mismo punto. 180. Muy bueno la corrección, muy buena la corrección. Pero sí, entonces damos un giro en donde hoy en día cumplimos con un proceso de selección por personas que realmente están muy metidas en el mundo del fútbol, en la parte deportiva, que tienen mucho seguimiento en la parte de resultados. Al final el fútbol es un deporte de resultados. Estadística, sí, estadística. Al final es así. Yo creo que todo en este momento se mide por resultados. Pero sí, cumplimos con un proceso de selección bastante fuerte, con personas que realmente están muy empapadas y muy involucradas. Yo recuerdo muy bien cuando fue el proceso de selección del profesor Thomas Christiansen. Fue un proceso bien fuerte en donde la puja estaba entre muy buenos entrenadores en ese momento. Yo creo que en ese momento la federación creyó en empezar con un proceso nuevo. Mucha gente a principio no creyó, la gente quería un técnico, posiblemente continuidad, o querían un técnico con un poquito de más
recorrido a Claro. nivel de eliminatorias, a nivel de selecciones. Puro branding. Sí, al Un final. técnico más sonado. Un técnico más sonado, porque al final también eso mueve, ¿no? Eso también eso Claro, mueve claro. y es una realidad. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, la línea de la federación en ese momento era clara. Queríamos hacer un cambio radical. Le damos la oportunidad al profesor Tomás, que si bien es cierto, venía con mucha experiencia, pero en clubes. Claro. No venía, era su primera Este es su primer experiencia su primer país, de ¿no? selección nacional. Yo creo que él tuvo su termómetro realmente muy, muy marcado porque entra en un momento crítico, él entra en plena pandemia, incluso Tomás, a mí me toca recibirlo en plena pandemia en un vuelo humanitario, de esos que venían humanitarios, donde Tomás venía en un vuelo de España con ocho personas más. Y él entra en ese proceso en donde lo llevan a una burbuja, que eso es un caso muy conocido aquí, lo llevan a una burbuja en Peronomé, donde la federación habíamos hecho el esfuerzo como federación para poder que los jugadores no dejaran de entrenar porque habían competencia, por 2 meses de mantener al equipo en Buenaventura, y a la mitad de la burbuja los jugadores se retiran de la burbuja. Imagínate cuál fue la primera impresión de Tomás. O sea, otro técnico en ese momento... ¿A qué vine? Es lo que estamos hablando, ¿no? Otro técnico en ese momento dice, hey, ¿a qué vine yo aquí? Yo no tengo nada que hacer aquí. Un técnico que venía con mucha experiencia de Leeds United, o sea, venía con muchísima experiencia internacional de equipos de primer mundo. Y de haber sido jugador también profesional. Y de haber Claro. sido un muy buen jugador a título personal, ¿no? Entonces, yo creo que él enfrenta el reto de la mejor manera, se rodea. Yo creo que siempre estuvo claro la línea que le dio el presidente, que es al final el que tiene la línea directa con él y su comité ejecutivo. Él enfrenta el reto de la mejor manera, creo que se sabe a qué llegó, creo que él llega Con una idea clara de lo que quería De hacer. cómo también. jugar, o sea. con una idea clara. No digamos que anterior a eso no se jugaba con una idea clara, porque también nosotros venimos con muy buena camada de hace muy buenos años. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Venimos de una camada de hace muy buenos años, o sea, y el reflejo de eso fue que fuimos a Rusia. ¿Por qué vamos a Rusia? Porque teníamos una camada que venía sufriendo algunos procesos, pero ya venían con la experiencia Claro. esa, ya teníamos más jugadores a plano internacional, entonces ya al jugador panameño le costaba mucho menos cuando se iba a El Salvador, cuando se iba a Honduras, cuando se iba a una eliminatoria, ya la presión era mucho menos. Por eso que hoy en día a mí me sorprende cuando dicen Panamá va a jugar en tal lugar. Ya Panamá no le tiene miedo a jugar en ningún Nadie, lugar. claro. Los jugadores que están hoy en día en la selección juegan todos los fines de semana con estadios llenos. Así mismo. Entonces, al final, la presión. Pero bueno, no desviándome del tema, creo que el profe toma el reto. Creo que fue importante para él el termómetro de la eliminatoria. Se da el paso en donde no logramos, estuvimos muy cerca de llegar a Qatar, no logramos llegar a ese mundial. Sin embargo, importante la decisión de la federación ahí. Dejarlo, ¿no? Y la ratifico, ¿no? Creer en el proceso. Claro, Creímos en el proceso del profesor, los resultados se han visto. claro. Y no el proceso de Ten Hag, o sea, un proceso Sí. duro así de verdad. Un proceso bueno. Sí, sí, los resultados se han visto y realmente hoy en día, no por hablar, pero nosotros seguimos manteniéndonos muy fuertes en las categorías juveniles. En la categoría mayor, no lo digo yo, lo dice la FIFA, lo dice el ranking. Panamá es la selección número 1 O sea, no lo tienes que de la decir, región. se ve. Sí, de Se la ve. región. Y ya lo hemos, el reflejo está. Fuimos ahorita a una Copa América en donde tuvimos 5 o 6 bajas importantes del Sí, primer señor. equipo, te las puedo mencionar ahorita mismo, y realmente sentíamos que posiblemente esos jugadores que entraban por estas bajas no iban a llegar de repente a ese máximo nivel, tomando en cuenta la competencia que era. Claro, Claro. ¿a quién estás reemplazando? O sea, Sí. Pero te das cuenta que tenemos un tan buen recambio que estos jugadores no le pesó la camiseta. Exactamente. No le pesa la camiseta. Al final somos la única selección de CONCACAF que clasifica a los cuartos de final. Ya nosotros ahí teníamos un logro no impresionante. México, no USA, Panamá. No Costa Rica. Entonces, yo creo que eso fue importante. Ya después, bueno, nos vamos en los cuartos de final, en donde al final fue un tema ya de niveles, ¿no? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pero ahora que tú mencionas esa Copa América, yo quiero hacer énfasis en el caso Fariña. Ah, Fariña entra a la selección prácticamente llamado de último. La mitad del país que ve a la selección
se preguntó, ¿y este quién es? Pero bueno, es lo importante porque como tú bien mencionas, tú dices, la mitad, del país se preguntó quién es Fariña. Pero Fariña ya venía con 2 torneos Maurice Revelo en Está Francia. clarito, está clarito. Ya venía con un proceso... ¿Fogueado? Ya fogueado, claro. Entonces ya era un jugador que ya no estaba jugando en Panamá, ya jugaba en Guatemala. Entonces ahora pasa a la Copa América y da el brinco a una liga súper buena. Cruza Europa Rusia, y ¿no? está titularazo Entonces, en su equipo en Rusia. Entonces creo que a veces no se cree mucho en los procesos. Nosotros hemos sido bien enfáticos en creer en eso y el proceso que está haciendo el profesor Tomás creo que ha sido de muy buen nivel y dándole continuidad al trabajo que venía atrás, como Por te supuesto. menciono. Porque No, que había una base sobre la cual tienes que continuar edificando, ¿no? De cierto modo. Claro, porque yo te podría hablar mucho más atrás y te hablo de todo el trabajo que realizan las categorías juveniles como el profesor Jorge Deli Valdés, Claro. que hace un trabajo espectacular en donde ya tiene 4 mundiales juveniles, en donde ya ha clasificado de ronda en mundiales juveniles, sigue clasificando en mundiales juveniles, entonces es un trabajo que viene de abajo. Exacto. En la sub-17 venimos también de clasificar en mundiales, entonces hay mucho trabajo. Realmente el trabajo en el fútbol empieza desde las bases y el resultado final es la selección mayor. Yo sí, antes que siga, yo tengo que hacerlo porque si no mi mamá me va a regañar. Señor Thomas Christiansen, mi mamá está enamorada de usted, mi papá lo sabe, no hay ningún problema, ¿oyó? Viste, yo lo quería invitar a que nos entreviste. Ahora no nos va a dar la entrevista por tu culpa. O a lo mejor sí. Bueno, quién sabe, quién sabe. Hablemos un poco más de ti, porque estabas hablando antes de cómo tú llegaste así, como le dicen los gringos, que run and gun, así te tiraron a la guerra, tiempo de Vietnam, que dale, pilla tu arma, haz lo que tengas. O sea, ¿cómo fue tu proceso? Porque me dijeron que fuiste a Rusia, o sea, y venías como ¿Y Rusia? aprendiendo. ¿Rusia qué? A ver, ¿Rusia qué? Sí, yo creo que al final tuve buen proceso porque me tocó trabajar, como quien dice, empezar desde abajo, ¿no? Desde abajo, trabajando en las categorías juveniles. Trabajé con todas las categorías juveniles, trabajé con todas las disciplinas del fútbol en la federación, trabajé con fútbol sala, fútbol playa, femeninas, masculinas. Pero bueno, se me da la oportunidad y se me abre la ventana de trabajar con la selección mayor, en ese momento con el profesor Hernán Darío Gómez, la cual admiro y respeto muchísimo. El boli. Sí, hoy en día somos muy buenos amigos, la amistad queda, eso es lo importante y lo bonito del fútbol también. Al final da muchas vueltas, pero quedan muy buenas amistades del fútbol. Aprendí muchísimo. Y yo creo que ahora, atando cabos, tú hablabas hace un rato del proceso de selección para escoger el técnico de la selección nacional de X o Y país. Y creo que Bolillo llega con un currículum, hermano, 2 mundiales ya en su haber y llevó una tercera selección a otro mundial. O sea, eso pesa. Sí, el profe ya tenía 4 mundiales, 4. 2 mundiales como asistente y 2 mundiales ya como el encargado y líder del grupo, ¿no? Entonces ya era un profe con mucho recorrido. Yo creo que esa fue la clave del éxito, a título personal, ojo, la clave del éxito de ese proceso, porque había jugadores en Panamá en ese momento con mucha jerarquía. Sin embargo, él supo cómo manejar el grupo. Eso no lo digo yo, creo que lo han escuchado de los propios actores. Los propios actores. Entonces, él ya sabía cómo manejar el grupo. La parte de él psicológica, él era un psicólogo, yo siempre lo dije, él era un psicólogo del fútbol. Él sabía qué problema tenía cada jugador y se involucraba para que tú veas, cada técnico con su librito. Probablemente hay otros técnicos que no sean de esa manera, pero la parte más fuerte de él, la fortaleza de él, era esa, que él estaba involucrado en todo su equipo de trabajo. Él sabía si hoy tú como utilero no te había ido bien, si tú como fisioterapeuta tenías un problema en la casa, y yo creo que esa fue el punto más importante, porque al final él crea una familia en donde había mucha confianza, donde pasábamos mucho tiempo fuera de casa, y se crea una familia que al final fue sólida hasta cumplir el objetivo. Siendo él como la figura paterna, ¿no? De todo ese proceso. Siendo él como la figura paterna, porque había tanta confianza en él, Saúl, y yo soy muy honesto, había tanta confianza que ya no era ni siquiera que él te preguntaba algo, era que tú mismo llegabas donde él a contarle y decirle, profe, me está pasando esto, me está pasando lo otro, ¿cómo hago para rendir aquí? De verdad que no quiero dejar esto de un lado.
y él siempre con la muy buena actitud. Así mismo se demostró con el grupo, así mismo fue con los jugadores, y creo que esa fue la base del éxito de él, aparte de que teníamos una camada con muy buena experiencia. Es que, y tú mencionaste una palabra clave que es camerino. Ese camerino estaba pesado, hermano. Baloy, Imagínate, hermano. Román, Imagínate. Godoy, adelante el mentado Poco, Sí, Matador Tejada, que en paz imagínate, que en paz descanse. descanse, imagínate, Jaime Penedo, Felipe Baloy, Román Torres, Gabriel Gómez, Blas Pérez, el difunto Matador Tejada, que en paz descanse. Entonces, era una camada seria. Entonces, a eso le sumas estos jugadores jóvenes que venían en crecimiento. Edgardo Armando Cooper, Edgar Joel Bárcena, Aníbal Godoy, que hoy en día es nuestro capitán. Entonces, Michael Amir Murillo. Era una camada realmente muy, muy buena en donde él supo realmente balancear ese jugador ya de experiencia con ese jugador nuevo que venía en crecimiento. Entonces, ese proceso fue de verdad que no encuentro otra palabra para decirlo. Fue un proceso hermoso porque sufrimos cada partido. Locura. O sea, llegar al Mundial fue sufrir tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Entonces, al final yo creo que el fútbol da revancha. Mucha gente dirá y dice, no, que el gol fantasma, Claro. esto, que lo otro, pero ya era algo que venía trabajado desde hace muchos pero años. para que te cuente el gol fantasma, tuviste que hacer todo lo otro Claro, para que ese punto funcionara. Por supuesto. Aparte también veníamos de mucho Claro, golpe, lo de Margaiger en Copa Oro, el penal que le cantaron, que la roja al otro a Matador. Claro. O sea, ya habíamos sufrido un montón. Claro. Nos tocaba. Nos O sea, tocaba nos, una, nos ajá. tocaba. Lo más lindo, o sea, yo rescato dos cosas importantes de esa clasificación. Uno, contra quién nos clasificamos, porque fue con Costa Rica, que son nuestros hijos en este momento. Saludos a los bebis, tranquilitos en casa. Y a la tía. A la tía del Rommel. La tía del Rommel le fue una pieza fundamental. Sí, Sí, eso señor. fue Fundamental, pero mira, épico. mira que nos toca. Hay que hacerle una estatua. Sí, 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 al lado de la de Matador. Sí, señor. Nos toca un proceso muy bueno. Arranca todo lo que es para que entiendan un poco la gente. Arranca todo esto de un mundial. Panamá nunca había ido a un mundial. Para todas las partes de la federación era nuevo. Para los directivos era nuevo. Para los administrativos era nuevo. Para el cuerpo técnico era nuevo. Para los jugadores era nuevo. Entonces fue un gran reto. Bueno, sí, ¿ves? No, es una realidad, era una realidad. Entonces, nos toca un gran reto. A mí personalmente me toca ir a Rusia, creo que 4 o 5 veces previo al Mundial. Correcto. Previo al sorteo también, que tuve la oportunidad de ir. Pero me toca ir a Rusia 4 veces antes a una capacitación continua por parte de FIFA. O sea, FIFA te garantiza que tú te capacites a un nivel profesional para que cuando tú llegues con tu selección ahí cumplas con todos los estándares, Y claro, los requisitos de ellos que tú tienes que cumplir como selección. y los también. requisitos que tienes que cumplir como selección. Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Yo, en esa parte, ¿En Nizhny? ¿O dónde era que...? nosotros, ¿Hicieron campamento? nuestro campamento fue en Saransk. Saransk. Yo fui parte del proceso de selección también del campamento. Hermoso eso. Sí, nos apegamos mucho, como siempre, a lo que el técnico estaba buscando. Viajamos con parte del cuerpo técnico. En ese momento también estaba otro compañero de trabajo, Derek, saludos, que también apoyó. Trabajamos ahí a la mano. Hoy en día trabaja en FIFA, imagínate lo que ha crecido. Canavallo, ¿no? Sí, lo que ha crecido Derek. Entonces, ese proceso fue buenísimo. Aprendí muchísimo. Bueno, yo en lo personal y todos aprendimos un mundo. Hoy en día yo voy a una competencia internacional y realmente la manejo de una manera muy profesional, de una manera muy, muy apegada a estos estándares tan altos que Ya son. es como ya el súper. Hablando de estos estándares, ¿cuál fue el requisito más difícil de cumplir? Yo sé que debe haber una historia ahí. Bueno, yo te digo algo, hay muchas historias. Yo creo que parte del requisito más difícil para nosotros como panameños, creo que fue la seguridad. Ustedes
yo le digo, no tienen idea de lo que es la seguridad de un mundial para una delegación. Eso es como una tacita de oro, no importa qué país sea, eso es una tacita de oro. Y imagínate que ese mundial era en Rusia. Imagínate la triple seguridad. O sea, Claro. yo recuerdo que cuando nosotros entrenábamos en el campamento base, nosotros teníamos helicópteros que estaban viendo el entrenamiento, teníamos alrededor de todo el edificio, y no es mentira, lo voy a decir aquí, teníamos francotiradores, teníamos seguridad por debajo de la tierra. O sea, era Y a Tom Cruise, y a John Wick. Sí. O sea, prácticamente solamente faltaba eso. Realmente era muy difícil salir. Cuando tú pedías permiso para salir, el proceso de salir y entrar, mejor te quedabas en la habitación. Bueno, Claro. ya saben, Donald Trump, tienes que llamar a estos manes. No, pero creo que es parte de los estándares de FIFA. De verdad que eso sí es una fiesta. Y lo aprovechamos al máximo. Todas las partes dentro del cuerpo técnico lo aprovecharon al Y máximo. estando ya, Cristian, ¿quién determina el itinerario? O sea, ya es un tema estrictamente del director hacia el cuerpo técnico cascadea a los jugadores, y en eso tú no tienes ningún tipo de injerencia, o más bien que, o sea, te mantienen informado de qué es lo que va a pasar, como para estar todo el mundo alineado, ¿no? No, al final ellos son los proveedores. FIFA es el proveedor de darte una sede, el proveedor de darte una cancha para que el equipo entrene, pero el itinerario lo maneja directamente nosotros con el cuerpo técnico. O Ok, sea, ok. esa es parte de mi rol en mi trabajo, es esa comunicación directa con el técnico de qué él quiere hacer por día. Claro, FIFA te mete cosas durante el tiempo que vas a estar ahí, como Entrevista. que hoy tiene fans club, que van en entrevista, o que van algunos fans y los jugadores tienen Firma de camiseta. firma de Ajá. camiseta, ya Como ciertos más- eventos sí, especiales. más temas comerciales, Claro. ¿no? Claro. Pero la parte netamente deportiva la manejamos nosotros en base a la programación que da el técnico. Ellos se tienen que adaptar a lo que nosotros le entregamos a ellos. Ok. Y en base a eso es un trabajo en conjunto. Y velar que se cumpla. Y velar que Claro. se cumple. Y es un trabajo en conjunto al final. Entonces, hablando un poco de pasado, ya estamos. Vamos a hablar sobre el futuro. Entonces, como, ¿cómo ves el futuro del fútbol panameño y el desarrollo de las selecciones? Las tres, o sea, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde vamos? Las Que es algo que metas, queremos ¿no? saber, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué son las métricas? ¿Qué estamos Metas, buscando? metas y objetivos. O sea, Exactamente. Bueno, mira, esa pregunta es buenísima porque nosotros en los últimos 8 años creo que hemos logrado muchos más mundiales de lo que estábamos acostumbrados en categorías juveniles. Hemos desarrollado el fútbol femenino, está en un crecimiento tremendo. Reflejo de eso, ya fuimos a nuestro primer mundial femenino mayor. Golazos Cada- que se metieron ahí. Que aunque la gente no lo piense, son los mismos parámetros de FIFA, lo que Tal estábamos cual. hablando. Ujú, nada más que por el cabello largo. Bueno, sí, exactamente. Solamente con el cabello largo. Yo tuve la oportunidad de ir al repechaje en Nueva Zelanda y también al Mundial, y los parámetros son los mismos. Los estadios llenos, igual que un Mundial masculino. Claro, posiblemente ante los ojos de las personas no sea lo mismo, Claro, la parte masculina y femenina, ¿no? mismo producto, quizás no desarrollado de la misma forma, pero luego te das cuenta que sí hay países que van mucho más avanzados y que hay jugadoras, una Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, la chica Marta, la de Brasil, Sí. con su poco de balones de oro. Entonces, es como ese O sea, role el model fútbol para... femenino anda creciendo. Anda en Está creciendo, crecimiento. está Tampoco vamos a decir que es lo mismo. No, Porque no es lo mismo. Vuelvo y repito, mismo producto... No es el mismo es un producto en desarrollo. Hay que desarrollos ser dis- honesto. desarrollos Porque distintos, después ¿no? nos van a escribir en los comentarios que somos unos mentirosos. No, no. sí, al final yo creo que es... Pero hay que apoyar porque es otra forma de ingreso. Es como, hasta yo pienso que un jugador de fútbol antes de que Panamá llegara al Mundial, capaz que a los 10 años ya dice que ¿para qué yo voy a hacer eso si Panamá nunca llega? Pero yo que llegaron al Mundial. Ahora ven que están yendo. Y así mismo una niña ve dice que "Hey, yo puedo ser futbolista". Tal cual. Y empujando estas cosas que vamos a llegar, que eso sea al mismo nivel o más alto. Pero todo está en proceso. Porque no solo en Panamá, es mundialmente está creciendo. Sí, está creciendo. Es un trabajo en conjunto, porque viéndome ya directo a tu pregunta, es un trabajo en conjunto porque ¿qué podemos hacer nosotros como federación? Desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollamos nosotros? La línea directa de lo que tiene nuestro presidente y lo que tiene nuestro comité. ¿Cuál es? Desarrollo de las bases. No es
en el 15, en el 17, donde vas a obtener resultados. Vas a tener los resultados desarrollando mucho las bases, 6, 8, 10 y 12 años. Yo creo que esa ha sido una línea directa de nosotros como federación. Hemos creado el torneo infanto-juvenil en ambas ramas, tanto en la masculina como femenina, en donde durante todo el año se juega fútbol en esas categorías. O sea, que hay desarrollo del fútbol a nivel de la niñez y preadolescencia. En la parte privada, creo que ha sido un punto muy importante también la cantidad de desarrollo que se ha dado en los colegios. Correcto. En las ligas colegiales, en todas estas ligas privadas que vemos hoy en día. Copa Talento, Es Liga 10. correcto. Entonces, al final es un trabajo en conjunto. Nosotros hacemos nuestro trabajo como federación. En la parte privada también se ve y es desarrollar. Desarrollar, esa es la visión, desarrollar abajo para obtener los resultados arriba. Y eso se está viendo. Entonces, una cosa, por ejemplo, yo, que soy cineasta, pues, es muy fácil para mí porque yo puedo ser cineasta a los 50, 60 años. Pero si tú quieres ser futbolista, tienes que comenzar de joven. Entonces, como un mensaje, no un mensaje, pero a los padres, a los niños que tienen 3, 5 y quieren ser futbolistas, ¿cómo tú le puedes decir a ellos, si tú eres panameño y quieres ser futbolista, cuál es el camino? Dales el hack, porque yo siento que, aunque mucha gente sabe, mucha más gente no sabe cómo comenzar. No. Lo primero que yo a título personal les recomendaría, yo soy yo soy papá de 3 niños de 5 años también. Trillizos. Así, trillizos, mis hermosos trillizos. Y es el apoyo, ¿no? Yo creo que la parte primordial es que los padres apoyen. No matarle ese sueño. No matarle ese sueño. Yo creo que hoy en día hay mucho más desarrollo del fútbol que lo que estamos hablando. Se ve reflejado en los colegios, se ve reflejado en la cantidad de escuelas de fútbol que hay hoy en día en donde se está desarrollando el fútbol a un nivel muy, pero muy bueno. Y eso lleva un reflejo en donde hoy en día hay muchas más selecciones nacionales a nivel juvenil. Entonces ya hoy en día las niñas están jugando categoría sub-15, o sea que a los 13, 14 años ya están contempladas para una selección nacional. Entonces, apoyo a su hijo y de verdad que creo que esa es la línea para que lleguen a cumplir ese sueño y no maten el sueño, como dice Saúl, ¿no? Claro, pero entonces yo como padre te digo, ¿hay unas ligas específicas que los deberían meter o cualquiera de la escuela? ¿Cuáles son las que...? Bueno, nosotros como federación, te contesto, tenemos la vista puesta en todos lados. Nosotros contamos con visores que están en las categorías juveniles, le llamamos scouting, acá hacen un escauteo, que están viendo todo, están viendo tanto las ligas que son federadas, que en este caso son los infantos juveniles, es donde participan todas esas categorías a nivel de clubes, pero también están viendo muy de cerca las ligas privadas. ¿Por qué? Porque si yo te digo ahorita mismito la selección sub-17, te hago un recuento y tenía más jugadoras de la liga privada que la que estaban jugando el infanto juvenil. Entonces, al final no hay una inclinación de que porque tú juegues en una liga federada no puedes llegar a ser selección. No, al contrario, tenemos los ojos puestos en todos lados y si tu hijo o tu hija es bueno, créeme que va a llegar, así sea, a una preselección y va a tener la oportunidad de ser una selección. Independientemente de dónde venga. O sea, Independientemente. Estás en Copa Talento, estás en Liga 10 o estás en la Infanto. Sí, o sea, porque ahí entra la parte de la regionalización que nosotros tenemos en la estructura de la federación. La federación no es solamente en Panamá. Nosotros contamos con desarrollo en todas las provincias, contamos con un jefe de desarrollo en donde exactamente están haciendo lo que estamos hablando, desarrollando ligas día tras noche para sacar ese talento. Y cuando viene entonces el técnico de esa selección, llama al de Boca del Toro y dice, hey, voy a ir a hacerme una visoría a Boca del Toro, necesito que el sábado y el domingo me reúnas a todos los equipos que están desarrollándose allá porque vamos a ver talento. Aparte de eso, tú dime qué talento tú consideras. Claro. Entonces el escauteo es permanente. Yo creo que muy poco hoy en día, antes era muy difícil que alguien del interior llegara a una selección nacional. Era más complicado, ¿cierto? Era más complicado. No había, como te digo, no habían los ojos de repente puestos muy encima en eso, pero hoy en día es muy accesible. Realmente los cuerpos técnicos y los entrenadores se toman el tiempo dentro de esa planificación de ir a ver a los jugadores a nivel nacional, de ir a esos torneos que se dan en el interior del país, que desarrolla la federación, y hacer un buen escauteo. También pensaría yo en esa misma línea, antes de que sigamos con la siguiente pregunta, pensaría yo en esa misma línea que también el que juega o el que le gusta el deporte entiende que tiene ahora esa oportunidad de ser visto. Sí. Entonces también
hay como ese eager o esas ganas también de, ¿sabes qué? Voy a entrenar más, voy a esto, voy a lo otro para que también me vean, ¿no? Deberíamos abrir un segmento aquí, que las Las jugadas promesas. a las promesas que nos manden sus videos y las subimos a las redes. Sí, ¿quién quita? ¿Quién ¿Quién quita? quita? Ey, Sí. entonces, necesito un tiempito porque se me está cayendo el micrófono. Así que vamos a hacer una pausa. Dije, cambio comercial. Bueno, regresando, ya se me arregló el micrófono. Tu. Ok, entonces, el fútbol femenino ha tenido un crecimiento. Mira, ya me estoy haciendo trampa. El fútbol femenino ha tenido un crecimiento importante en Panamá. ¿Cuáles han sido los mayores retos para su desarrollo? O sea, porque me imagino que los retos fueron muy diferentes a la selección nacional. Claro, yo creo que el mayor reto es que nadie quiere invertir en donde no va a tener retorno de inmediato. Yo creo que ese es el reto mayor. Entonces, nadie quiere invertir en donde no vas a tener retorno inmediato. Entonces, al final, sí se hizo como federación una inversión importante en desarrollar el fútbol femenino. ¿Cuánto cero tenía ese Se- cheque? mm, yo te puedo decir, pues, manejo presupuesto y te digo que nosotros para llevar a la selección mayor femenina al mundial, la preparación de ese equipo fue una inversión que yo creo que ni la selección masculina la ha tenido. Creo que eso ha sido un gran paso que dio nuestro boss, el presidente. Él es pro fútbol femenino, que le ha metido la maleta duro al Sí. fútbol femenino, sí. Saludo al señor Manuel. De verdad que ha apoyado mucho el fútbol femenino. Entonces, yo creo que ese es el reto mayor. Los clubes poco a poco lo han ido entendiendo que esto va en crecimiento, de que hoy en día ya los clubes profesionales están contratando jugadoras femeninas para jugar en sus ligas, que el fútbol femenino está en crecimiento y poco a poco están invirtiendo para desarrollar más y tener un retorno a mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, este micrófono se me está cayendo, pero lo va a tener aquí arriba. Entonces, vamos con las últimas preguntas. Es que ya yo me preparo porque soy súper olvidadizo. Las últimas preguntas porque... ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido a lo largo de tu carrera? Se me queda un solo consejo en la mente. Me lo dio una persona que ya he hablado de él aquí, a cual estimo mucho. Fue el técnico que nos llevó a Rusia, el profesor Hernán, en donde me dijo, hijo, un día hablando con él, me dice, muy buena relación y muy buena comunicación, y me dijo, hijo, y esto es muy en serio, no es vacilón ni es relajo, me dijo, hijo, siempre y cuando tú trabajes con pasión, las cosas a mediano y largo plazo se te van a dar. ¿Qué me trató de decir él a mí al final? Que a veces queremos los resultados muy De manera, esa inmediata, ¿no? de manera inmediata. Paciencia es lo que te digo. Exactamente. Entonces, al final me dijo, ¿te gusta esto? Veo que lo haces muy bien, veo que te estás capacitando, veo que quieres crecer. Entonces, ten paciencia, sigue trabajando con esa pasión que lo haces y seguramente vas a obtener los resultados a un mediano y largo plazo que también estás buscando, ¿no? Que al final ya son otros temas, la parte económica, etcétera, etcétera, que también no funcionan para poder vivir. Entonces, yo me quedo con ese consejo, creo, y trato de aplicarlo en todos los aspectos de mi vida, no solamente en el aspecto laboral, lo hago con mis hijos también, trato de que yo por mi trabajo, que soy muy honesto, veo muy poco a mis hijos, porque me la paso más tiempo fuera de Panamá que aquí en Panamá. Es un trabajo muy sacrificado, el cual amo y adoro con todo. Pero cuando tengo ese tiempo con mis hijos, realmente trato de que sea con pasión, de que sea un Calidad, tiempo no cantidad, ¿no? un tiempo de calidad, un tiempo de calidad de verdad. Entonces, lo aplico para todos los aspectos de mi vida y creo que en línea de vida personal me ha ido bastante bien, ¿no? Bueno, esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Y cómo balanceas eso? Pero bueno, entonces, hablando un poco de la tecnología, ¿qué proceso de tecnología de análisis de datos está tomando la FEFAFUT, especialmente con las contrataciones, con cómo hacen el training? No sé, dime tú. Bueno, nosotros en cuanto a tecnología, y eso es algo que creo que ya lo hemos conversado por ahí, también lo hemos manifestado en algunas declaraciones, perdón. La inversión de la federación hoy en día en tecnología a las selecciones nacionales es una muy buena cantidad de dinero. Eso hay que reconocer algo
el profesor Tomás, al momento que él llegó, antes de llegar con un analista, con un asistente, llegó con un analista. Él venía con su analista, que hoy en día, Guillén, si algún día me ve, Guillén hoy en día, que era el analista de Tomás, estuvo todo este proceso hasta a la Copa América estuvo, hoy en día es el analista del Fútbol Club Barcelona de la Primera División. Chuso. Entonces, eso habla del trabajo y el empuje que le ha metido Tomás, y hay que darle el mérito Tomás en lo personal y la federación con el sustento de aprobar su proyecto. Claro, confiar en confiar el en él. proyecto Sí, claro. y hacerle el backup. O sea, De confiar, de entender que hoy en día esa es una de las herramientas más importantes para el fútbol moderno, y nosotros como federación, como selección de Panamá, no nos hemos quedado atrás. Hoy en día contamos con 4 software de rendimiento, de medición de rendimiento. No me voy al detalle porque realmente ya es un plano más deportivo, donde lo manejan los preparadores físicos, donde lo manejan los técnicos, todos estos temas, pero lo conozco en general, todos estos temas de todo lo que es el scouting y ver todos los partidos con las selecciones que vamos a jugar, la medición de rendimiento. O sea, nosotros tenemos una base de datos hoy en día en la federación que nosotros sabemos, sentado aquí, cómo está Amir Murillo en Francia hoy en día, o cómo le fue después del partido. Sabemos exactamente lo que Amir Murillo hizo. O sea, Wow. entonces... Tecnología de punta. Ajá. Sí, al final... aquí con el signo de interrogación. Sí, entonces, al final, sí, la inversión ha sido buena, pero como lo hemos hablado durante el podcast, ¿no? Yo creo que toda inversión bien hecha trae su retorno. Sí, claro, tiene sus frutos, ¿no? Como tiene su dijiste, a media y larga. Y- No ya, no hoy, para hoy. Claro. Así han sido todos los grandes clubes que se reconstruyen. Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces, hoy en día no es solamente Tomás. Entonces, Tomás vino con esta idea y no es solamente Tomás. Hoy la sub-15 te usa las mismas herramientas, la sub-17, los técnicos tienen que aprender, y eso, o sea, hay técnicos que posiblemente no lleguen con esa capacitación, pero ahí es donde entramos nosotros como federación en capacitar a ese personal que Pilla. trabaja en las categorías juveniles, en donde el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico de la selección mayor es capacitar el videoanalista, el preparador físico, cada uno en su rama. Hey, yo soy el preparador físico de la selección mayor, voy a capacitar a todos los preparadores físicos que sepan cómo usar los GPS. Hoy en día la federación, a todos los clubes le costea el servicio de GPS, algo que nadie sabe, pero es algo nuevo. Todos los clubes de Panamá hoy en día tienen GPS. Wow. Entonces, costeado por la federación, un Ahora- acuerdo que se hizo con los clubes. Entonces, más que todo es buscando ese rendimiento, porque ¿a dónde viene ese resultado? Si yo soy federación y el club X tiene ese servicio y lo sabe usar de una manera óptima, es cuestión solamente de levantar el teléfono y llamar al preparador físico del club y decirle, necesito que me mande los informes de todos estos jugadores, y es información inmediata. Claro, y todo eso termina alimentando a la selección, Claro. a las selecciones. Y también es importante que estos chicos que vienen en formación, los que forman parte de las categorías inferiores, no es lo mismo ir a practicar o a entrenar a una cancha y te digan, coge tu peto, córrete 2 vueltas y vamos a jugar, a que te digan, hey, te estamos midiendo, esta es la estructura, tus resultados fueron estos, creo que puedes mejorar acá. Pero también te genera un ambiente un poco más profesional. Claro, y ya sabes cómo mejorar. Es Claro. como más preciso. Más nicho. Claro. Claro. Lo que no se mide, no se Y corrige. muchas veces nos Exacto. preguntamos, porque estoy seguro que la gente que va a ver esto, y mucha gente nos preguntamos y decimos, hey, pero ¿por qué sacaron a tal jugador del partido? ¿Por qué si ese técnico no sé qué cosa? Y la gente gritando y que Ismael, Sí, Ismael. sí, claro. No lo sacan porque quieren, lo sacan porque simplemente hoy en día la tecnología te dice realmente qué está haciendo el jugador. O sea, si el jugador te corre de aquí a aquí y regresa caminando, la tecnología te lo va a decir. Entonces, hoy en día es mucho más sencillo realizar ese trabajo y se demuestra entonces en todos estos software. Claro, que porque tienen. lo emocional no ve lo real. Claro. Uno tiene los lentes así. Claro. No, tal cual. Así Uno se ciega un poco, ¿no? Claro. Entonces, mis últimas 2 preguntas, porque yo sé que Yosimar desde Brasil te tiene un par de preguntas ahora, pero mis últimas 2. Primera, ¿cuál es tu visión final para el fútbol panameño? Ya tanto masculino, femenino, pero para la próxima década. ¿Cómo tú lo ves? Ya que tú estás más adentro, pues. Bueno, yo te voy a ser muy honesto, creo que la visión a 10 años, como me preguntas tú, el fútbol panameño va a seguir en crecimiento. La liga va a ir de a poco
Estoy seguro de eso, como ha ido hasta el sol de hoy, pero va a crecer también, va a ser un producto mucho más atractivo. Creo que ahí debemos hacer, meterle mucho ojo a eso, porque necesitamos garantizarle al mundo que tenemos una muy buena liga. Eso es algo que es parte de la visión que tiene la federación. Creo que a pasos muy pequeños se ha ido logrando, pero seguramente lo que veíamos hace 5 años no es lo que vemos hoy. Creo que también el tema de la infraestructura deportiva está creciendo en Panamá, que era una limitante muy grande que teníamos. Era muy complicado conseguir dónde desarrollar el deporte. Creo que hoy en día todo el mundo está poniendo de su parte, tanto en la parte privada como en la parte de federación. Por ejemplo, ya la federación viene con su centro de alto rendimiento, que va a quedar en Burunga, donde vamos a tener el mejor centro de alto rendimiento de la región. Va a ser en Panamá. Entonces, ya estamos en ese proyecto. Tenemos que ir a Arabaya. Sí. Entonces, al final yo creo que yéndome a tu pregunta directamente, es que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollando jugadores, vamos a seguir exportando jugadores, que hoy en día somos número 1 en la región de exportación de jugadores, y la realidad es esa. O sea, hoy en Panamá, si tú ves la convocatoria de la selección mayor, que vamos a jugar ahorita en octubre, no hay ningún jugador local. Local, correcto. No te indica de que la liga sea mala, sino que simplemente tenemos hoy en día un paraguas mucho más amplio. Claro, se están exportando. Claro, mucho más amplio. Entonces, al final, esto está creado, y al final todo el mundo se beneficia. Entre más exportación de jugadores tengamos, más plata hay para los No clubes. solo eso, más gente va a venir a ver las Sí, hay ligas. un tema de exposición. Por ¿no? eso digo, Claro. hay más exposición para todo. Claro, y así mismo los niños que tienen 3 años, 5 años, ven, ay, a lo mejor, ahora sí yo puedo soñar jugar en Tal Europa. cual, o sea, tú te paras, Como dicen los barcelonistas aquí, dizque, atrévanse a soñar, dice. permítanse soñar. Eso mismo. No te estoy metiendo conmigo. No, pero en esa misma línea, ahora que tocas el tema de Barcelona, y no hablar de Barcelona, pero sí hablar de Europa, tienes muchos jugadores en Europa, ¿y cuándo tú te pensaste ver una alineación o ver un juego en que César Blackman estuviera cubriendo a Haaland? Sí. O sea, me Ofi. explico. Ajá. Entonces, ya la hija de César Blackman se tomó foto con Haaland. Ella entenderá esto dentro de 10 años y dirá, me explico. Pero entonces hay un tema de exposición, y ver estos jugadores afuera, cuando vienen a la selección, a hacer buen papel, todo registrado con la tecnología que se tiene, o sea, te da otro feeling. Sí, Claro. Y entonces, mira, escuchándote hablar y entendiendo más cómo es el proceso, que es la razón que estamos haciendo estos podcasts, los jugadores también son un porcentaje. Vamos a decir, yo voy a tirar un número loco, vamos a decir que es 15%, porque detrás de todos los jugadores hay una maquinaria. Y entonces, para aquellos que sueñan con trabajar, ¿sabes? Con la gestión deportiva, ya sea fútbol masculino, femenino, lo que sea, ¿qué consejo le das basándote en tu experiencia? Número 1, tienen que tener pasión por lo que van a hacer. Pasión porque la gestión deportiva es una gestión, y yo que he tenido la oportunidad de hablar con muchos compatriotas que hacen la misma gestión que yo en otros países, a nivel de clubes, a nivel de selecciones. Con tus homólogos, pues, Sí. tus colegas en Sí. en otros países. Sí, al final es una gestión que demanda mucho tiempo, demanda mucho sacrificio. Bueno, creo que te contaba, yo paso muy poco tiempo con mis hijos, pero al final si tienes pasión y estás encaminado a que quieres crecer como persona y crecer en este mundo de la gestión deportiva, yo creo que sí, hoy en día se están abriendo muchos paraguas en Panamá para trabajar cada vez más en lo que es el deporte. Posiblemente hace 10 años, cuando yo entré en la federación, lo único que había para trabajar era la federación, pero hoy en día no es así. Hoy en día ya tú puedes trabajar como un gerente deportivo en los clubes, hoy en día puedes trabajar en un colegio, en escuelas de fútbol. Las escuelas están saliendo mucho más a jugar internacionalmente, entonces yo creo que hoy en día se abre el paraguas creo que también mucha gente está estudiando la gestión deportiva, pero de nada sirve que lo estudie si no tienes esa pasión y si no vas a hacer el sacrificio de perder muchos eventos importantes en tu vida, muchas fechas especiales por llevar esa pasión y esa ilusión al máximo. Par de happy hours también que se pierde uno. Casi todo. Pero Claro. como dicen, uno puede ser lo que uno quiere en la vida, pero no puede ser todo. Si es hacer
quieres ser el mejor de algo o ser bueno en algo, Foco. te va a tocar sacrificar otras cosas. Sí, claro que sí. Al final es eso. Detrás de los jugadores, como tú bien mencionas, detrás de esos actores, que son los actores principales, hay mucho trabajo. La gente realmente no tiene idea, porque la gente pensará que mover a una selección es solamente comprarle un pasaje y llevarlo a tal lugar, pero no, no es así. Hay mucho trabajo, hay mucho detalle, en donde al final no es el trabajo de Cristian Núñez, no es el trabajo de selecciones como departamento, es el trabajo de toda una federación. Nutricionistas, el scouting, o sea, el momento que le están comprando el boleto, eso ya es el final. No, O sea, cómo llegaron allá, eso sí, fue años y años y años. claro, al final aquí hay un tema de que todo el mundo tiene que estar involucrado. Nosotros tenemos un dicho muy claro en la federación, y es que nosotros todos, cuando va a jugar una selección nacional, tenemos que estar metidos en partido, independientemente de quién sea o qué posición. La recepcionista de la federación tiene que estar metida en partido y saber que César Blackman se lesionó. Ella tiene que saber por qué se lesionó. Claro. Entonces, todo el mundo metido en partido, porque hay una realidad. Los partidos se ganan desde afuera. Y eso es una experiencia de vida que me queda a mí durante este proceso que yo he estado como director de selecciones. Muchas veces pensamos que solamente lo deportivo, pero no es así. Nosotros empezamos a ganar desde donde le compramos un buen boleto al jugador para que llegue de una manera cómoda a ese Buen país, hotel, donde transporte. le conseguimos un buen hotel, donde le tenemos un buen transporte, donde le tenemos una muy buena alimentación, donde garantizamos que tengamos un chef que pueda supervisar esa alimentación, y en El Salvador, en Honduras, en Guatemala La no nos pongan algo psicología, en la comida, como mencionaste. donde tengas un buen psicólogo, donde tengas nutricionista. Entonces, al final es trabajo de mucha gente que hay detrás. Yo creo que veíamos un ejemplo, no creo, estoy seguro, veíamos un ejemplo en el Mundial de Qatar, en donde Messi abraza creo que era la cocinera del equipo, y parece mentira, pero es que estos jugadores pasan tanto tiempo con este staff Se vuelven su familia. del día al día, que se vuelve su familia. Entonces, te pongo un ejemplo tonto, pero es así. Entonces, hay tanta gente que está viendo tanto ese detalle del jugador para que ese jugador rinda al máximo, que no es simplemente que el jugador llegue a jugar en un lugar y ya. No, hay mucho trabajo detrás. No, y este personal, este staff que también acompaña a la selección, como tú bien lo mencionabas, el utilero, el que lava los uniformes, también desarrollan esa relación con los jugadores, en el que ya yo sé cómo a ti te gusta que te acomoden los tacos. Claro. Ya yo sé cómo te gusta que te pongan la ropa en X o Y lugar. Claro. Entonces eso también termina creando una atmósfera en la que el deportista también se termina de sentir más cómodo. Y se enfoque en lo que tiene que enfocarse. Que es fútbol. Exactamente. Claro. Es que al final el dicho de nosotros es claro. El futbolista viene a jugar. Él viene a competir. Él no se tiene que preocupar por más nada. Es más, nosotros cuando un jugador llega, te lo puedo poner, hoy estamos arrancando concentración para los Juegos de Octubre. Te vas mañana, ¿no? Sí, estoy saliendo mañana ya a Austin, donde vamos a jugar el día sábado. De ahí vamos a Toronto, que jugamos con Canadá ya en Toronto. Y te digo algo, el jugador llega al aeropuerto de Panamá y lo primero que hacemos nosotros como gestores deportivos y como administrativos es quitarle el pasaporte al jugador. Es lo primero. Lo primero que le hacemos es ya están pensando en tráfico de seres humanos, pero sí, bueno. entonces al final le quitamos el pasaporte y es como una línea clara de indicarle a ellos, hey, ustedes desentiéndanse de todo. Ustedes ya tienen todo armado solamente para que lleguen a competir. Excelente, excelente. Entonces, muchas gracias. Es verdad, yo he aprendido un poco, Tom. Yo no sé si tú ya te sabías todo esto. Me pareció increíble. Creo que ha sido el mejor podcast de todos. Hay no algunas sé cosas... si es porque no salió Yosimar, pero... No, mentira, estoy molestando. Hay algunas cosas que... O sea, yo me he quedado con el tema de John Wick, Tom Cruise y los francotiradores en Rusia. Eso no lo vi venir jamás, pero me parece... O sea, nada. Bueno, vamos a terminar, que tenemos a Yosimar aquí, Sao Paulo, queriendo hacer unas preguntas rápidas. ¿A qué equipo del EPF vas? Sporting. ¿A qué equipo en América vas? Atlético Nacional. Colombia, ¿no? Colombia. ¿A qué equipo en Europa vas? Barcelona. Y dime algo, ¿a qué selección apoyas? Aparte de Panamá. Brasil. ¿Jugador leyenda panameño? Matador Tejada. ¿Ídolo de infancia? Luis Ángel El Pito Rodríguez. ¿Y jugador favorito actual?
Leo Messi. Bien. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Y entonces, se acabó. All of my bitches is straight tens. Always on call, I just say when. I just can't fuck with no fake friends. Live and replay, then the tape ends. You will be getting no statements. Once I collected my payment, I got the fuck up the basement. The feature adult entertainment.